Tower de catering, hubieron personas que me dejaron comentarios que en realidad yo no sabía, no tenía conocimiento, que es sobre el asunto del terreno, que según unas personas pues indican de que el terreno en donde doña Lilian Tacha están construyendo pues no les pertenece, no les costó absolutamente nada, y mencionaban a una persona y pues como siempre he sido tan curiosa, empecé a ver quién era esta persona. Y sí la encontré, que ella realizó un en vivo en donde estaba explicando realmente lo que pasó. Y pues, en primer lugar, solo Dios, solo la señora y solo Tacha con doña Lilian sabe qué realmente está pasando. Ahí sí, pues a nosotros solo nos han mostrado una parte de la vida entera de ellos. Cabe recalcar que en 15, 20 minutos no van a contar todo lo que ha pasado en la vida de ellos, todo lo que han hecho, no han hecho o lo que han dejado de hacer. Hasta aquí yo no puedo asegurar si es cierto, ella es la dueña. Es verdad, ellos se apropiaron de una propiedad que no es de ellos. Aquí yo vengo pero a contarles mi experiencia. ¿Qué es lo que pasó en mi familia? ¿Qué pasó con mis papás? ¿Qué pasó con la familia de mis papás? ¿Cómo se solucionaron las cosas? Bueno, pues cabe recalcar que en mi familia, tanto mi papá como mi mamá, pues desde muy jóvenes, para la edad que están, ellos antes de procrear hijos, pues mi papá se empezó a preparar para el futuro, ¿verdad? Ya cuando comenzaron ya a procrear hijos, ellos ya estaban del todo más o menos preparados económicamente para comenzar a tener o adquirir propiedades, ¿verdad? Para que así de las propiedades poder trabajarlas y de los cultivos sobrevivir, ya que aquí en Guatemala normalmente pues algunas personas que se dedican a la agricultura trabajan sus tierras, ya cuando cultivan pues parte del cultivo es para los gastos básicos del hogar y la otra parte pues la sacan a la venta, al comercio, y de ahí pues adquirir el ingreso económico donde van a sobrevivir durante un par de meses mientras comienza de nuevo el cultivo de nuevo para luego cosechar. Pues a mis papás les pasó algo similar. Mis papás siempre tienen eso, bueno, en algunos pueblos siempre se acostumbran de que cuando hay familias que no tienen un hogar digno en donde poder cubrirse del sol, de la lluvia, de la noche y todo, pues cuando hay familias que por lo menos tienen una propiedad extra en donde la tienen abandonada o cosas así que no la están utilizando, siempre hay familias de que cuando tienen la posibilidad de darle un hogar a una familia que no lo tiene, pues se las prestan, ¿verdad? Se las prestan durante un tiempo, mientras estas personas que no tienen absolutamente nada, pues se van preparando para conseguir sus propias propiedades, ¿verdad? Y en este caso sucedió lo mismo con mi papá y mi mamá. Mi mamá, pues ella, aparte de la casa en donde ella habita, tenía otra propiedad que cuando llegaban familias a pedirle que ella pues les brindara un techo, por lo menos que ellos le pagaran renta, mi mamá decía de que para qué cobrar por un techo, que un techo no se le niega a un necesitado, ¿verdad? Y pues les prestó la casa y todo. Y ahí pasaban familias que vivían 3 años, otras que 4 y así. Y algunas agradecidas y otras pues que eran como el asadón, todo para adentro y nada para afuera. Pero mi mamá
mientras mi papá pasó ausente durante 18 años, mi mamá pues cometió el grave error de que las tierras para cultivo dio la mayor parte en alquiler, siempre firmando un contrato de que las personas pagan al inicio y pagan al final también, ya cuando entregan las tierras y todo eso. Pero llegó de Estados Unidos el hermano mayor de mi papá. Pero como entre familia, pues según el pensamiento de mis papás, pues se confía más. Llegó el hombre hermano mayor de mi papá, y le dijo a mi mamá, mira, préstame unas 100 cuerdas de tierra porque quiero sembrar y ya cuando esté el cultivo te doy una parte a vos y así nos vamos ayudando. Viene mi mamá, le dijo que estaba bien, que no había problema y por ser familia no le quiso dar en alquiler la tierra, simplemente se la prestó. Se la dio ahí para que él la utilizara el tiempo que necesitara, con la condición de que siempre le pasara a mi mamá, pues unos sus 5, 6, 7 quintales de maíz, unos 2, 3 quintales de frijol, o lo que cosechara más que todo, ¿verdad? Y así pasó. Durante los primeros 4 años, el señor que hasta vergüenza me da decir que es mi tío, pues le estuvo cumpliendo a mi mamá, pasándole su maíz, pasándole su frijol, pasándole las papas, pasándole eh, otros productos que se cultivaban en la tierra. Después de los 4 años, el muy sinvergüenza le envió una carta a mi papá. Y en esa carta le dijo, mira, tu mujer me vendió la tierra. Cuando mi mamá no había firmado ningún contrato, no había hecho lo que normalmente hacía con las otras personas que sí rentaban la tierra. Y viene no sé ni cómo le hizo el señor sinvergüenza, pero adquirió unos papeles, no sé ni cómo, adquirió firmas y por desgracia y como mi mamá no sabe leer, pues no sé ni quién ni cómo pusieron la huella, pero mi mamá decía, yo no firmé nada, yo no puse huella, yo no puse nada, porque cuando mi mamá daba las tierras para cultivo a otras personas, mi mamá no era la que se encargaba del todo en arreglar los papeles, sino que lo hacían los hermanos mayores de mi mamá, que tenían conocimiento sobre esto y por protección de mi mamá lo hacían. Principalmente se encargaba mi finado abuelito, el papá de mi mamá, de hacer toda la papelería. Pero lamentablemente cuando mi abuelito partió de este mundo a los brazos del Señor, pues él dejó a cargo a otros 2 hijos, que son los hijos mayores, hermanos de mi mamá. Ellos se encargaban. Y uno de mis tíos mayores, hermanos de mi mamá, le dijo a ella, mira, no te atengas mucho porque vos no sabes qué es lo que realmente piensa este hombre hacer. Pero bien dice de que hay que saber escuchar y tomar los consejos constructivos y no siempre hacer nuestra voluntad, porque cuando nosotros nos vamos y hacemos lo que según nosotros está bien, nos vamos de boca. Y después decimos malayas demasiado lejos, terminamos perdiendo por nuestra terquedad. Esto pasó con mi mamá. Pues ella no quiso arreglar papeles con mi tío, no quiso hacer nada. Ella, ciega de confianza por el cuñado, le otorgó 100 cuerdas de tierra. Cabe recalcar que la familia de mi papá, desde que mi papá se ausentó durante 18, casi 20 años, ellos nunca preguntaron ni por mi hermano ni por mí.
Para ellos mi mamá no necesitaba, simplemente porque sabían que mi papá le había dejado bienes para que ella sobreviviera con nosotros, ¿verdad? Y viene ese mi mamá, no se puso a pensar en que le iban a hacer algo fuera del lugar, ¿verdad? Y le otorgó esas tierras. El güey, como vuelvo a repetir, que me da vergüenza hasta decir que es mi tío, después de 4 años de que le estuvo dando a mi mamá, más que todo como que sí medio pagando parte de la renta, cosa que ni valía lo que él le daba a mi mamá cada fin de año, durante 4 años. Después le manda la carta a mi papá y le dice, mira, tu mujer me vendió las tierras, me vendió 100 cuerdas de tierra. Y vienes el güey, fue, sacó escrituras, sacó toda la papelería que realmente se necesita sacar para que uno demuestre que los terrenos son de la propiedad de uno. Y mi mamá, cuando ella pues le preguntó el siguiente año, que ya era el 5.º año de préstamo del terreno, le preguntó, mira, no me has entregado el cultivo, ¿qué está pasando? Viene él, llevó a mi mamá ante el juez. Después, como allí donde yo vivo, pues se arreglan las cosas de asuntos de tierra en la municipalidad. Llegó y pues mi mamá ya no pudo recuperar las tierras. Ya no se podía hacer nada porque el viejo sinvergüenza ya había sacado papeles. Y como vino mi mamá y ella ha tenido la maña de que cuando alguien le hace algo, ella mejor deja que todo fluya y que si no puede solucionar nada, ya no mueve nada, ya no mueve montañas, ya deja todo pasar. Siempre tiene eso de que ella se da así, rápido por vencida. Sabía de que las tierras eran de ella y que eran trabajo de mi papá, pero que sin embargo lo dejó así. Y en ocasiones yo le decía que por qué no peleaba lo que realmente le había costado a mi papá trabajar para adquirirlo. Porque imagínense, mi papá se había ido a Estados Unidos a romperse el lomo para que otro fulano así de la nada se quedara con algo que no le costara, ¿verdad? Era como que ilógico. Y pasó el tiempo. Mi mamá ya no quiso hacer nada, en eso pues yo me alejé de la familia, yo me vine para la capital, ella se quedó en el pueblo, siguiendo trabajando las tierras que le quedaron. Y vienes ya ahorita, este año, que gracias a Dios pues nos reencontramos con mi papá hace un par de meses, pues vine yo y nos saludamos y todo, y ya él pues se fue para el pueblo a querer solucionar las cosas. Y él sí, en cuestión de un par de meses, solucionó el asunto del fraude. Porque hace 2, 3 días hablé con él y le dije, mira, qué sucedió con las tierras que el fulano ese le quitó a mi mamá. Y me dijo, ya lo rescaté y ya tengo las escrituras a mi nombre porque era un fraude lo que él había hecho. Vine yo y le dije, y si se le pone una demanda por fraude, me dijo que no había problema porque según el güey, pues él se quería adueñar pensando de que mi papá nunca iba a aparecer. Pero como encontró la horma de sus zapatos y sabía de que realmente estaba robando, no tuvo más que entregarle lo que le pertenecía a mi papá. Y pues la única condición fue de que se le pagara al güey ese el cultivo que le había dado a mi mamá. Pero ahí sí fue donde ya yo me levanté y le dije, ve, qué loco venir y decir, devuélvanme lo que yo les entregué. Pero si él comió de esas tierras, porque a nosotros nos regaló 4 años de cultivo, mientras él disfrutó más de 15 años de las tierras. 15 años que le robó a mi mamá. 15 años que mi mamá pudo haber dado esas tierras para que nosotros como hijos de mi papá pues tuviéramos un ingreso extra del cual mantenernos.
Pero no, mi papá solucionó eso. ¿Y a qué voy contando mi experiencia? Pues simplemente porque si la señora, que sabe que el terreno en donde está construyendo esta familia le pertenece a ella, pues la única solución es conseguir un buen abogado, demostrar que realmente es de ella, tiene que tener las escrituras en Hacienda, tiene que tener registro de propiedad. Con el registro, con el código, así recupera ella sus tierras. Y si esta familia pues fue la que está haciendo el fraude, ellos, aparte de que tienen que desalojar el terreno, tienen que pasar un tiempo tras las rejas por adueñarse de algo que no les pertenece. Que por eso les quise contar qué es lo que pasó con nosotros, que mi mamá no pudo hacer nada porque ella no sabía realmente a dónde ir y cómo ir, y porque teníamos el desconocimiento total de que mi papá pues tenía la papelería original. Pero vean, mi papá en cuestión de un par de meses le devolvieron las tierras sin tanto pancho. Entonces la señora pues es lo que puede hacer. Si ella pues ahí no hay autoridad competente para hacer este tipo de papeles o solucionar este tipo de cosas, simplemente contratar una buena abogada o un buen abogado y demostrar que sí es de ella, y con eso basta y sobra. Pero bueno, espero la opinión de ustedes. Nos vemos en la próxima.